Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el momento que se encuentren viendo el video. Me presento, mi nombre es Johnny Gregory Morales Barragán, soy ecuatoriano. Hoy les vamos a hablar sobre el título 3 del Código Civil. Esto me mandaron de la materia de Derecho Civil, la doctora Angeliquita Ruiz. Bueno, les voy a hablar del matrimonio. Según el artículo 81 del Código Civil, el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Esto se reformó en el año 2019. En el año 2019 por una resolución de la Corte Constitucional, suspendiendo la palabra que decía la unión de un hombre y una mujer para procrear una familia. Por la resolución quedó como un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Bueno, los requisitos para un matrimonio es ser mayor de 18 años. El matrimonio tanto puede celebrarse como en Ecuador o como en nación extranjera. En nación extranjera se puede ir a los consulados o a las embajadas, tanto si son la pareja que se va a casar son dos ecuatorianos o es un ecuatoriano y un extranjero, se acercan al consulado, donde les darán ahí, les preguntarán bajo las leyes de Ecuador que están de acuerdo, se casan. Si no, se pueden casar bajo las leyes del país, pero siempre y cuando no contradigan las leyes del Ecuador, porque si no ese matrimonio será declarado nulo. En Ecuador también para casarse tienen que ir donde el jefe del registro civil. Tienen que llevar dos testigos que no tengan ninguna discapacidad intelectual, y el testigo también puede tener otro idioma. En algunos casos son de quichua, a ellos se les pone un traductor para que traduzcan siempre y cuando no tengan ninguna discapacidad intelectual. Para casarse, ninguna persona debe ser forzada, obligada, o si ya no quiere no se puede casar. Si no, vienen aquí los vicios del consentimiento, que son error, causa y dolo. Se puede casar por error, por un ejemplo. También cuando otra persona tiene identidad de otra persona, o sea, se roba la identidad y quiere hacerse pasar por ella. Por lo tanto, ese matrimonio, si se presentan las pruebas, tanto el cónyuge de la otra parte presenta esas pruebas, ese matrimonio se declara la nulidad del matrimonio, porque está pasándose por una identidad. Bueno, y también un matrimonio se puede declarar nulo cuando el cónyuge sobreviviente se case con el actor del hecho del asesinato, homicidio, muerte de su cónyuge. Se da la investigación y ese matrimonio se declara nulo porque esa muerte fue culposa, porque le mataron para casarse nuevamente. Ese matrimonio se declara nulo. Bueno, tampoco no se pueden casar una persona a veces por el interés. Se quieren casar que tienen alguna propiedad, se quieren casar con personas que tienen discapacidad intelectual y ellos no tienen el conocimiento de lo que van a hacer y les quieren hacer casar a la fuerza. Por lo tanto, eso no se permite el registro civil. Y ¿qué les puedo decir? Discapacidad intelectual. También se puede declarar la nulidad del matrimonio cuando el cónyuge no es servil, porque como dice el artículo 81 del Código Civil, que están con el fin de auxiliarse mutuamente, y si no es servil o por ejemplo no lo ayuda, esa persona puede buscar la nulidad, o cuando abandona, o por la desaparición de esa persona por más de 6 meses, puede hacer la posesión de los bienes del desaparecido. Bueno, también el matrimonio se puede declarar nulo porque no se pueden casar parientes en consanguinidad en línea recta ni parientes de consanguinidad en segundo grado. Pueden ser en línea recta padres de hijos, y en segundo grado puede ser hermanos y sobrinos. El matrimonio se declara nulo por los grados de consanguinidad, pero si ustedes quieren casarse con sus tíos, primos, pueden hacerlo, porque eso no se establece en el Código Civil y les permite procrear. Pueden casarse como ustedes quieran. Y como les dije, para el matrimonio siempre tienen que tener dos testigos. Igual eso se celebra en el registro civil. Si ustedes
ya están para casarse y un día antes se muere su cónyuge que iba a ser, y mientras él no firmó nada en el acta de grado, ustedes todavía seguirán solteros. El único estado civil que no se puede recuperar es el estado soltero, porque siempre en sus cédulas, si un caso llega a fallecer su cónyuge, quedarán con estado de viudo, o llegan a no quieren separarse y llegan al divorcio, eso sale divorciado en su cédula. Es lo que les puedo hablar del matrimonio civil. Que se me olvidaba, me quedaba en corto, vamos a hablar de otra cosa. Si el matrimonio, ustedes quieren separarse y tienen que venir a Ecuador, los que se casaron en el extranjero, a declarar la nulidad del matrimonio, porque tienen que hacer registrar y después hacer la nulidad del matrimonio, y con eso pueden acabarlo. Eso es todo lo que les puedo hablar sobre el matrimonio en Ecuador. Ahorita les vamos a hablar sobre el divorcio en Ecuador. Bueno, continuando con el divorcio, vamos a hablar sobre el divorcio. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja al cónyuge con actitud de contraer un nuevo matrimonio. Es lo que les decía anteriormente en el matrimonio, que o sea, disuelven el vínculo matrimonial, el divorcio, y ellos pueden volver a casarse en el registro civil. En eso ya pasándonos un poco de materia, metiéndonos en otro tema. Si ya fue, porque se casan en la iglesia católica o de la religión que sean y se van, pero eso ya no pueden volverse a casar. Por ejemplo, yo soy católico y ya no pueden volverse a casar en la iglesia católica, pero en el rito civil sí pueden volverse a casar, siempre y cuando, como les dije, el único estado que no se recupera es el estado soltero. Y el divorcio puede hacerse por mutuo acuerdo de los cónyuges, a través del procedimiento voluntario, y ahí se divide la custodia de los hijos. Eso ya es otro tema, pero eso es bajo el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Si nos metemos a eso, es meternos en otro tema, porque ahorita les solo estoy hablando del divorcio. Bueno, los causales para el divorcio son el adulterio de los cónyuges, y los tratos crueles de la violencia contra la mujer o miembros de la familia, sería el otro. Y también sería la falta de armonía en el matrimonio. O sea, si ya no se quieren, ya no se sienten bien, ahí pasarían a divorciarse, porque si ya no se quieren y no se sienten bien, ¿qué hacen casados? Bueno, también sería amenazas del cónyuge contra el otro cónyuge, o que el cónyuge acabe con la vida del otro. Bueno, tentativa de alguno de los cónyuges, y que uno de los cónyuges involucre al otro en actos ilícitos o a miembros de la familia, como pueden ser hijos, pueden ser sustancias estupefacientes. También que no sea ebrio, consuetudinario y ni toxicomano. Eso también es otras causales del divorcio. Y, por ejemplo, si el esposo o la esposa, tanto el cónyuge como la otra parte, abandona el hogar que tienen por más de 6 meses, se puede pedir para el divorcio, pero siempre y cuando se presentan unos testigos. No hay que un punto clave que nos dio el abogado Iván en las clases del día de hoy, que nos dijo que siempre tenemos que tener testigos preparados, porque en algún momento, para un caso de estos, siempre vamos a tener que prepararlos. Como él nos puso un breve ejemplo hoy día en la clase, dijo que él asistió a una audiencia en el cantón de Caluma, donde estaban haciendo por esta causal de que el esposo no llegaba por más de 6 meses al hogar. Entonces esa señora llevó a un vecino, el vecino era el testigo, y él no estuvo preparado, y cuando el abogado de la otra parte le empezó a preguntar, el vecino empezó a caer. Eso pasa por no preparar a los testigos. Bueno, esto es todo lo que les he podido hablar por hoy. Pasado un poco el tiempo, muchas gracias. Recuerden, Johnny Morales. Cualquier pregunta que tengan sobre el matrimonio o el divorcio, aquí está mi canal de YouTube. Gracias.